Proseguimos con la lectura de capítulos del libro Anticristo. Historia de una profecía jesuítica sudamericana. De Manuel Lacunza y Manuel Belgrano al Papa Francisco. Obra de Javier Garín. Capítulo 9. Londres, comienzos de 1815. El general editor. Un frío día de comienzos de 1815, los transeúntes de la calle Fleet, en Londres, tuvieron oportunidad de observar, si para ellos hubiera encerrado algún interés, a un caballero de aspecto extranjero, posiblemente italiano, muy elegantemente vestido y de nobles modales, que portaba un grueso maletín de cuero mientras buscaba con ansiedad una dirección. Al fin, tras consultar en fluido y perfecto inglés, el forastero pudo conseguir que alguien le indicase la manera de encontrar el callejón de Paapin. Un modesto aunque visible cartel sobre la puerta de entrada de un local anunciaba al mundo que allí atendía sus asuntos Mr. Charles Wood, impresor y próspero dueño de los talleres y del interesante giro comercial de la imprenta anglo-hispana de Londres. El forastero ingresó e inquirió sobre Mr. Wood a un dependiente. Este le preguntó si tenía cita, el forastero asintió, y a la pregunta por su nombre, se presentó a sí mismo, aclarando su voz algo atiplada. Mr. Manuel Belgrano. Un minuto más tarde, el propio Mr. Wood en persona salió a recibirlo, y con muchas reverencias y muestras de respeto, lo invitó a pasar a su despacho. Sobre el escritorio del impresor, Manuel Belgrano depositó con sumo cuidado, como si se tratase de una reliquia de gran valor, un voluminoso manuscrito que traía en el maletín. Esta es la obra que deseamos publicar, dijo. Mr. Wood se calzó los lentes y leyó en la portada, La venida del Mesías en gloria y majestad, observaciones de Juan Yasafat Benezra, hebreo cristiano, dirigidas al sacerdote Cristófilo. La obra no era desconocida para el avezado impresor, pero su excesivo volumen le llevó a advertir que llevaría algunos meses realizar el trabajo, y que este no sería barato. Belgrano respondió que su intención era encargar no menos de 1500 ejemplares, con una encuadernación, tipografía y papel de la mejor calidad, correspondiente al mérito de la obra, y teniendo todo el posible cuidado, para que salga, si no absolutamente perfecta, al menos sin defecto sustancial. Nota número 1. ¿Cómo era aquel hombre a quien hemos visto discurrir por los claustros de Salamanca, dirigir el cruce militar de un caudaloso río en una región semiselvática y hacer bautizar en la puerta de entrada de la Puna una ignota bandera independentista? Se encontraba ahora en Londres, gestionando la impresión de un libro de teología escatológica. Detengámonos un momento. Cuenta el comerciante y posible espía inglés Samuel Gee que el general Manuel Belgrano, a quien trató en sus viajes por América del Sur, era considerado uno de los hombres más cultos de su tiempo. Nota número 2. Bibliófilo y redento, ni siquiera la dureza y urgencias de la vida militar, a que debió entregarse contra su voluntad, por imposición patriótica, pudo nunca alejarlo de los libros. Entre batalla y batalla, no solo se ocupaba de las tareas político-militares, de dictar normas para emancipar indios, hacer la traza de ciudades y pueblos, reglamentar escuelas, y de detalles tan aparentemente insignificantes como diseñar por sí mismo las medallas para premiar a sus subordinados, sino que aún le quedaba tiempo de alimentar un voraz hábito lector, efectuar traducciones y editar publicaciones. Convencido de la necesidad de difundir las luces, desde sus tiempos de estudiante consideró que ello era un deber de las personas ilustradas. En su juventud abordó la traducción de libros franceses de economía, las máximas generales del gobierno de un reino o agricultor, de François Quesnay, 1794, y los principios de la ciencia económico-política, 1796, de autores varios, cuya divulgación consideraba indispensable para el desarrollo económico. Nota número 3. Recordemos también que Belgrano fue uno de los principales periodistas del antiguo virreinato, colaborando en los primeros periódicos del Río de la Plata, como el Telégrafo Mercantil, donde por primera vez se hizo uso del gentilicio argentinos, inventado por Del Barco Centenera, para referirse a los criollos, el Semanario de Agricultura, y el Correo del Comercio. En este último escribió el 24 de enero de 1810. No entraremos a manifestar la necesidad y utilidad de los periódicos, porque estos son puntos demasiado ventilados y en que no hay persona que tenga sentido común que no esté de acuerdo, de resultas de lo que la experiencia ha demostrado en todas las naciones que han sabido aprovecharse del feliz descubrimiento de la imprenta para semejante objeto. Nota número 4. Apenas había pasado un año de ese artículo cuando el abogado,
funcionario, traductor, periodista, convertido en general, se vio obligado a dejar inconclusa la revisión de su propia traducción de la despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos, la cual, sitiado por los paraguayos, se entregó a las llamas con todos mis papeles en mi peligrosa y apurada acción del 9 de marzo de 1811 en el Tacuarí, según él mismo recuerda. Ver nota número 5. Después de la batalla del Tucumán, y mientras se preparaba para marchar al frente del ejército hacia Salta, rehizo la traducción con la ayuda de su amigo y médico personal, Joseph Redhead, y la mandó publicar por la imprenta de los Niños Expósitos. El ardiente deseo que tengo de que mis conciudadanos se apoderen de las verdaderas ideas que deben abrigar si aman la patria y si desean su prosperidad bajo bases sólidas y permanentes me ha empeñado a emprender esta traducción en medio de mis graves ocupaciones, explicó en su introducción. Ver nota número 6, por aquellos tiempos, también hizo distribuir la carta de un americano. Nota número 7, nunca llegó a publicar su traducción del libro Bosquejo de Constitución, 1814, de Benjamin Constant, cuyo manuscrito obra en el Museo Mitre. Nota 8. Como se ve, el grueso de su actividad periodística, de traductor y de editor, se refirió a textos de contenido político o económico y de orientación patriótica. Llama, pues, la atención que un hombre tan absorbido por las luchas políticas de su tiempo pudiera interesarse u ocuparse de una materia tan alejada de las inmediatas preocupaciones terrenas como la segunda venida del Mesías, tema del libro de Lacunza. Y sin embargo, hemos visto que esa obra fue una suerte de obsesión que atravesó la vida de Belgrano y que lo unió a muchos otros hombres de tiempos de la independencia. Es un lugar común, por harto conocida, la religiosidad de Belgrano, manifestada en múltiples y constantes gestos durante su jefatura militar, de los cuales fue quizás el más notorio designar generala del ejército a la Virgen de la Merced tras la batalla de Tucumán. A San Martín le recordaba que la guerra no solo la ha de hacer usted con las armas, sino con la opinión, afianzándose siempre en las virtudes naturales, cristianas y religiosas, pues los enemigos nos la han hecho llamándonos herejes, y le recomendaba, acuérdese usted que es un general cristiano, apostólico, romano, cele usted de que en nada, ni aun en las conversaciones más triviales, se falte el respeto a cuanto diga a nuestra santa religión, tenga presente no solo a los generales del pueblo de Israel, sino a los de los gentiles, y al gran Julio César, que jamás dejó de invocar a los dioses inmortales y, por sus victorias, en Roma se decretaban rogativas. Nota 9. Frente a las críticas que muchos prodigaban contra Belgrano tratándolo de hipócrita que utilizaba la religión para engañar a la muchedumbre, responde José María Paz en sus celebérrimas memorias, creo primeramente que el general Belgrano era cristiano sincero, pero aun examinando su conducta en este sentido solo por el lado político, produjo inmensos resultados. El concepto de incredulidad que se atribuía a los jefes y oficiales de nuestro ejército y que tanto dañaba a la causa de estas provincias bajas fue desvaneciendo y al fin se disipó enteramente. Nota 10. La contribución bibliográfica de Belgrano en relación a la obra de Lacunza fue prácticamente ignorada por los escritores liberales, a quienes les ha parecido una anécdota secundaria, si es que llegaron a enterarse de ella. Por parte de la historiografía católica, pareció interferir cierto recelo, producto del hecho de que la Iglesia dictó una interdicción sobre las doctrinas de Lacunza en 1824, como veremos más adelante. Recién mucho tiempo después, a partir del reconocimiento que hace Gorriti en sus reflexiones, los trabajos de Rafael de Urzúa, la investigación del padre Rubén González, entre los católicos, y de los adventistas Félix Boucher, Daniel Hammerly Dupuy, Juan Carlos Priora, y de varios otros que hallaron luz a partir del siglo XX, se ha concluido por aceptar como un hecho sólidamente establecido, y de interés histórico real, la actividad de Belgrano como editor y propagandista de Lacunza. Conviene aquí mencionar algunos personajes del secreto partido lacuncista en estrecho contacto con nuestro general editor. Uno de ellos es el amigo íntimo de su familia, el dominico y fanático patriota Fray Isidoro Celestino Guerra, con quien confraternizó Belgrano en su paso por Santa Fe, el 1 de octubre de 1810, rumbo al Paraguay. Ya hemos hablado del canónigo Juan Ignacio Gorriti como otro de los fieles lacuncistas amigos de Belgrano. Debemos agregar al hacendado y patriota porteño Francisco Hermógenes Ramos Mejía, de quien nos ocuparemos extensamente en el capítulo siguiente, y a otros dos religiosos y patriotas que interesan a esta historia, Fray Cayetano Rodríguez y el presbítero Bartolomé Muñoz.
El franciscano fray Cayetano Rodríguez formaba parte del núcleo lacuncista que estuvo al tanto del proyecto editorial, como se deduce de su correspondencia. Era un destacado religioso, periodista, patriota, docente de la Universidad de Córdoba, alguna vez integrante de la Junta de Gobierno y notorio miembro de la Asamblea del año 13, además de amigo de Belgrano. Nota 11. Por su parte, Bartolomé Doroteo Muñoz era otro cura patriota, primo hermano del amigo de San Martín, general Tomás Guido. En la Banda Oriental fue uno de los pocos españoles en declararse abiertamente a favor de la Revolución de Mayo, lo que motivó su expulsión. Participó en el ejército que sitió esa plaza entre 1811 y 1814, siendo designado vicario interino del Ejército del Este, y electo diputado por Maldonado a la Asamblea del año 13. Después de 1815 pasó a desempeñarse como vicario general del Ejército Auxiliar del Alto Perú, donde trabaría amistad con Belgrano tras el regreso de este de Europa. Además de empeñoso poeta, fue memorialista, cartógrafo, periodista, historiador, cronista, bibliófilo, astrónomo, meteorologista, naturalista, coleccionista, calendarista, predicador, almanaquero, funcionario público, orador, dibujante, arqueólogo, vigilante de la salud pública y su profilaxia, insigne sacerdote y destacado patriota. Nota 12. Como se advierte, todos los personajes vinculados a esta historia pertenecían a la clase ilustrada y estaban fuertemente comprometidos con la revolución y la actividad intelectual. Para ver qué papel jugaron, así como las razones de la edición londinense de 1816, nada mejor que guiarnos por las palabras del propio Belgrano en su prólogo a dicha edición, titulado El editor a los americanos. Nota 13. Nos dice allí, para presentar y recomendar la obra, que la misma se ha esparcido manuscrita por las provincias del Río de la Plata con tal aprecio, y elogio de los literatos que han podido leerla, cual corresponde a con acento un parto extraordinario del ingenio, en que a con acento un tiempo se ven brillar a con acento competencia la claridad, la solidez, y la novedad. El mérito del libro, prosigue hizo desear su impresión, y la falta de imprentas adecuadas en Buenos Aires motivó a los muchos apasionados a procurarla en el extranjero. Cuando se pensaba poner en práctica el proyecto, llegó de Europa la versión de haberse ya impreso en España en la isla de León. Esta plausible noticia, que hizo desistir de la empresa meditada, al paso que las avivó, mortificó no poco las esperanzas de adquirirla, pues hechos luego al efecto por varios rumbos los más vivos encargos, jamás se recibió otra contestación, que la de no haber noticia de semejante obra. Sin embargo, la primera edición de la obra de Lacunza había sido efectivamente impresa hacia el año 1811 en la isla de León, frente a Cádiz. La segunda edición se imprimió también allí en 1812. Se trataba de ediciones sumamente defectuosas, que no llegaron al Río de la Plata, probablemente por haberse agotado de inmediato en su país de origen. Al respecto dice el investigador jesuita Guillermo Ferlón que con fecha 10 de abril de 1812 el jesuita Diego León Villafañe se congratulaba por carta desde Tucumán por la edición europea. Los amantes de Lacunza se alegran teniendo su obra en letra de molde. Nota 14. Continúa Belgrano, en esta incertidumbre, por no poder confirmar la existencia de las ediciones europeas, y cuando casi se hacía creíble alguna equivocación en la noticia recibida, aparecieron remitidos a con acento la Biblioteca Pública de la capital de Buenos Aires por el vicario general castrense del Ejército Oriental, don Bartolomé Muñoz, 2 tomitos a con acento la rústica, que sólo comprendían la primera parte, y algo de la segunda de la obra. Los lacuncistas del círculo belgraniano se enteraron de la donación del padre Muñoz por un artículo aparecido en la Gaceta el 11 de junio de 1814 que así lo informaba, nota 15. Inmediatamente acudieron a la biblioteca pública para examinar el libro, comprobando que no solo era incompleto sino tremendamente defectuoso. No tenía año, ni lugar de impresión, lo que hizo creíble se había hecho furtivamente antes de declararse por las Cortes de España la libertad de la prensa, dice Belgrano, y agrega que lo más grave del caso era la gran cantidad de errores sustanciales que contenía, haciendo pensar que había sido impresa a las apuradas, como en negocio de contrabando, o sirviéndose de una copia muy imperfecta, de manera que sólo favorecía a los adversarios de las doctrinas de Lacunza, al presentarlas deformadas, haciéndolas objeto de una justa censura de los que se han declarado enemigos de la obra antes de leerla, y sin más fundamento que haber oído decir sostiene la opinión, o, como ellos dicen, el error,
y la fábula de los antiguos milenarios. Puesto que Belgrano se encontraba a la sazón arrestado en una quinta de las afueras de Buenos Aires, como consecuencia del proceso que se le seguía por las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, sus amigos compararon el ejemplar donado por el presbítero Muñoz con la copia manuscrita que, como sabemos, poseía Fray Isidoro Celestino Guerra. Fue a causa de la indignación que les produjo la mala edición que se decidieron a publicar una nueva con la colaboración de suscriptores. Principiaba a con acento tratarse de esto con el mayor empeño, cuando hue aquí que inesperadamente me veo en la necesidad de pasar a con acento la corte de Londres. Desde el punto que resolví mi villa con acento este destino resolví también hacer a con acento mis compatriotas el servicio de imprimir, y publicar el libro. La debilidad interna política y militar del gobierno revolucionario, así como el dramático viraje geopolítico ocasionado por la derrota de Napoleón, la restauración de Fernando VII al trono español y el comienzo de los preparativos para la reconquista de América, obligaban al directorio a intentar una salida diplomática en procura del reconocimiento de la independencia. El director supremo decidió poner fin al procesamiento de Belgrano y lo convocó junto a Bernardino Rivadavia para realizar en Europa delicadas gestiones políticas. Esta misión ha merecido las más duras críticas de historiadores nacionalistas y republicanos que olvidan las graves circunstancias que la rodeaban. Belgrano y Rivadavia se embarcaron en la corbeta Zephyr el 28 de diciembre de 1814. Además de los documentos diplomáticos, Belgrano llevaba consigo el manuscrito de su amigo Fray Isidoro Celestino Guerra. Así nos lo confirma Fray Cayetano Rodríguez, en carta al futuro obispo José Agustín Molina: dile a Moure que Belgrano ha caminado a Londres, lleva consigo la obra del milenario del P. Guerra para hacerla imprimir. Este es tiro hecho. Nota 16, años después, en otra carta del 10 de abril de 1820, al informar a Molina de la última enfermedad del padre Isidoro C. Guerra, destacaría: con Belgrano trabajó por la edición y difusión de la afamada obra La venida del Mesías en gloria y majestad. Londres, 1816. Nota 17. Vemos en esta correspondencia, y en otras referencias de la época, que la impresión de Lacunza en Londres no era un antojo de Belgrano sino un proyecto colectivo que a él le tocó ejecutar. La copia que llevaba era considerada de las más fieles existentes, pues, como nos señala uno de los más empeñosos investigadores de este tema, el padre Rubén González, debió de ser hecha por el mismo amanuense de Lacunza, el P. Juan José González Carvajal y Vargas, chileno y ex jesuita como aquel, o tomada directa y muy fielmente de alguna de las suyas. Nota 18. El manuscrito, una vez utilizado, fue devuelto a su primitivo dueño y actualmente se encontraría en la biblioteca del convento de Santo Domingo de Buenos Aires, como lo ha confirmado Juan Carlos Priora, nota 19. Según el sacerdote Domingo Aracena, la obra editada en Londres no difiere en nada del manuscrito original. Nota 20. Lo mismo opinaba el padre Guillermo Furlong: según parece es esta edición la más fidedigna. Nota 21. El investigador chileno, padre Rafael Urzúa, señala que la obra de Lacunza ha tenido muchas ediciones, algunas de ellas muy incorrectas, y algunas verdaderamente exactas. Solo en el año de 1816 se hizo en Londres, costeada por el general Belgrano, la primera edición que se considera correcta de La venida del Mesías, sobre una copia manuscrita que había sido revisada y aprobada por el autor. Nota 22. Además de la devoción por la obra de Lacunza, invoca Belgrano motivos patrióticos, pues piensa que ella sobraría para acreditar la superioridad de los talentos americanos, al mismo tiempo que la suma sandez de un señor diputado español europeo, que en las Cortes Extraordinarias instaladas en la isla de León de Cádiz se hizo distinguir con el arrojo escandaloso de preguntar, a con acento qué clase de bestias pertenecían los americanos, o entre qué clase de ellas se les podía dar lugar. Si bien la publicación londinense fue consecuencia del viaje diplomático de Belgrano, y del hecho de no poder verificarlo en la capital de Buenos Aires, nuestra amada patria, a con acento falta de prensa competente, y el propio editor disculpa las previsibles erratas por haberse impreso en país donde la lengua castellana es extranjera. Lo cierto es que existía una larga tradición de intercambio literario entre Inglaterra y España e Hispanoamérica. La mayor parte de esa producción consistió en traducciones y adaptaciones, pero no siempre pasó por ellas, sino que derivó también en el establecimiento de una imprenta española en el Reino Unido y de una inglesa en España. La más importante de estas era sin duda la imprenta anglo-hispana que Charles Wood regentaba en Londres, primero en Poppins Court y después en Gracechurch Street. Carlos,
Wood se hizo merecedor de un lugar destacado entre los impresores relacionados con la emigración española en la generosa Inglaterra de liberales y románticos. Nota 23. La imprenta de Wood conoció momentos de gran esplendor en las primeras décadas del siglo XIX, pues las obras impresas en español no solo se destinaban al antiguo mercado metropolitano, sino también al de las nacientes repúblicas americanas. Por esos años, se asistió también a un extraordinario aumento del interés incluso, de la simpatía con la que se miraba lo español en Inglaterra, a causa de la resistencia contra Napoleón, la abolición de la Inquisición y la influencia de los refugiados españoles y americanos. Nota 24. Belgrano, convocado por el nuevo gobierno de Ignacio Álvarez Tomás surgido de la sublevación de Fontezuelas, dejó Europa en noviembre de 1815, llegando a Buenos Aires a comienzos de 1816. No pudo traer consigo la edición porque la misma aún se encontraba en preparación y arribaría a Buenos Aires, en cajones, muchos meses después. Dado que se deslizaron algunos errores de imprenta, que no pudieron ser corregidos en la prueba de Galera, se imprimió en Buenos Aires una fe de erratas de la imprenta de Gandarillas. Nota 25. La edición de Londres recién aparece anunciada por el diario El Censor el 23 de enero de 1817. Ver nota 26. Los 1500 ejemplares de 1937 páginas repartidas en 4 tomos cada uno, fueron distribuidos casi totalmente en el Río de la Plata, según informa el inglés Edward Irving. Nota 27. La casa de Charles Wood solo conservó 4 ejemplares completos. Ellos tendrían un destino bien singular, al ser la base de una nueva difusión de las doctrinas de Lacunza en algunos países europeos. Dice el padre Castellani sobre esos 4 ejemplares: el editor en Londres los vendió después a una suma fabulosa de francos a los que se los pedían de Francia. Nota 28. Según averiguaciones hechas por Boucher, un francés pagó 150 francos por un ejemplar, que luego hizo traducir a su lengua. Nota 29. Observa Hammerly Dupuy que las investigaciones practicadas hasta el momento en distintos países de Europa y América evidencian que se conservan en las bibliotecas públicas pocos ejemplares de la obra editada por el general Belgrano. Es indudable que se irán encontrando otros ejemplares en las bibliotecas privadas, principalmente en América del Sur. Nota 30. Confirmando esta apreciación del investigador suizo, uno de los descendientes del prócer, Miguel Belgrano, al anoticiarse de la elaboración de este libro, me envió por correo electrónico una foto de la portada de la obra lacunciana publicada por su antepasado, que él atesora en su biblioteca por legado familiar de generación en generación. Belgrano cumplió así un importantísimo servicio a la conservación y difusión de la obra, no solo a nivel local americano sino mundial, ya que su edición sirvió de base a otras posteriores. Su convencimiento del valor y utilidad de la obra se refleja en el remate del prólogo: yo espero que mis amados compatriotas reciban con aprecio este mi servicio, en que, con acento más de la utilidad común, se interesa tanto el honor y crédito de los americanos. A tal fin, desembolsó de su propio peculio el costo nada desdeñable de la edición. Ya para entonces no era el hombre rico de comienzos de su carrera, pues su constante devoción a la causa americana lo había llevado a renunciar sueldos y premios y a sufragar gastos patrióticos a costa de su herencia familiar. Sin embargo, los ejemplares terminaron convirtiéndose en piezas raras para bibliófilos y coleccionistas. Parte del motivo de esta rareza la explica el padre Castellani como consecuencia de la interdicción decretada en 1824 por la Iglesia. Sostiene que los libros que fueron remitidos a Buenos Aires los repartieron entre iglesias, conventos, colegios, parroquias, por todas partes y después los quemaron. Los quemaron casi todos, poco a poco los fueron quemando. ¿Por qué? Por fanatismo. Nota 31. Fin del capítulo 9. Se leen a continuación las notas al capítulo 9 para quien tenga interés. 1. Prólogo de Belgrano a la edición de 1816, titulado del editor a los americanos. 2. G. Samuel, Bosquejos de Buenos Aires, Chile y Perú, Buenos Aires, Hispamérica. Dice textualmente: Belgrano nació en Buenos Aires y tenía reputación de ser muy instruido. 3. Varo, Roberto y Coria Luis, Conceptos económicos en los escritos de Manuel Belgrano, Pag. 1. Portal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba. 4. Valenzuela Diego, Sanguinetti, Mercedes, Belgrano, La Revolución de las Ideas, cap. 12. 5.
Introducción a la despedida de Washington, en Revista del Río de la Plata, Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires, 1871, tomo primero, Pau. 100 y sig. 6. Aidem. 7. Mitre, OPSIAT. Dice, en marcha hacia el pasaje, pidió al gobierno 30 ejemplares de ella para derramarlos en el interior del Perú. 8. Boletín mensual del Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales UBA, volumen 11, parte, 2 pag 933. 9. Carta de Belgrano a San Martín, ya citada. 10. Paz, José María, Memorias Póstumas, Hispamérica Ediciones Argentinas, Buenos Aires, 1968, pag 56. 11. Jamerly Dupuy, Daniel, pag 106, Bertambian Priora, Juan Carlos. Manuel Belgrano y Manuel Lacunza S.J., una conexión intelectual enigmática. Ponencia Jornada de Investigación 2002, Universidad Adventista del Plata, Argentina. 12. Jamerly Dupuy, Daniel, y Bidem, pag 105 Bertambian Priora JCOPSIAT. La cita biográfica pertenece a Breda Emilio A. Bartolomé Muñoz, poeta de la Independencia. Investigaciones y ensayos, Buenos Aires, Academia Nacional de Historia, DRO. 16, 1974, pp 297-330. 13, Berjamerly Dupuy, OPSIAT, pp 108 y SIGS. 14, Ferlong, Guillermo, en las ediciones castellanas del Libro de Lacunza, pp 144 a 150. 15, Jamerly Dupuy, OPSIAT. pag 105. 16, Ibidem, pag 106. Carta citada por Fray Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar, en Los Dominicos en la Independencia Argentina, monografía documentada, nota de la página 46. 17, Saldaña Retamar, Aidem. 18, González, Fr. Rubén. Un ilustre editor de Manuel Lacunza, el general Manuel Belgrano, pag 50. 19, Priora, J.C., OPSIAT. 20, Aracena Baigorria, Domingo, Lacunza, Manuel, en Diccionario Biográfico Americano de Cortés, pp 262, 263. 21, Ferlong, Guillermo, en las ediciones castellanas, página 147. 22, Urzúa, Miguel Rafael. El P. Manuel Lacunza, etc., pag 14. 23, Bouza, Fernando, Anglo-Hispana. 5 siglos de autores, editores y lectores entre España y el Reino Unido. 24, Aidem. 25, Jamerly Dupuy, OPSIAT. pag 107. Bertambian nota 11, de esa página. 26, Aidem. 27, Ibidem pag 111, Bernota 12. 28, Castellani, L., conferencia citada. 29, Jamerly Dupuy, D., OPSIAT, pag 114, Bernota. Esta información fue proporcionada por Charles Rowland al erudito Alfred Felix Boucher, quien la publicó como apéndice de su obra Une célébrité oubliée, Le P. Manuel de Lacunza y Díaz Collón Jesús Saleve, 1941. 30, Ibidem, pag 112, nota 13. 31, Castellani, L., conferencias IAT.